Buenas noches para todos los amigos seguidores del Ministerio Red de Cristo. Eh, Vamos a darle continuidad al tema que iniciamos sobre el don de lenguas. Quiero que vayamos a la palabra de fe en esta oportunidad. 1 Corintios 13:1. Y doy lectura a la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1 para todos los amigos seguidores del Ministerio Red de Cristo. El tema que vamos a continuar en el día de hoy, si Dios así lo permite, es sobre el don de lenguas. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Este tema, aún en estos días, sigue siendo de controversia para aquellos que ignoran su verdadero significado y aquellas personas que no quieren crecer, óigalo bien, en el conocimiento de Dios por medio de las Sagradas Escrituras. El propósito de esta enseñanza no es atacar ningún movimiento cristiano, es más bien conducir, óigalo bien, a las personas para que conozcan lo que realmente las Sagradas Escrituras enseña sobre el don de lenguas. Nuevamente vamos al versículo, al texto bíblico que he tomado durante estos días para estar hablando precisamente sobre el don de lenguas, que es un don que viene de parte de Dios. 1 Corintios capítulo 13:1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Vimos ayer, vamos a dar un breve repaso de lo que vimos ayer. El propósito de esta enseñanza, como dije antes, no es atacar a ninguna persona ni a ningún movimiento cristiano. A la verdad, el tema sobre las lenguas o el don de lenguas surgió con una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Por eso Dios desde un comienzo nos exige que desde el momento en que hemos recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento en nuestras vidas, debemos empezar a depender totalmente de Dios. Y para aprender a depender totalmente de Dios es necesario ir a las Sagradas Escrituras. Por eso Romanos 10:17 nos enseña que así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Por medio de las Sagradas Escrituras, que es la profecía que Dios nos dejó por medio de su santo evangelio. Entonces es muy importante que la iglesia redimida por la sangre de Cristo, todos los que hemos recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento, tengamos siempre una comunión íntima con Dios todos los días. Dice la palabra de Dios que Él vino a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y esa es parte del carácter que Dios está formando en cada uno de sus hijos, en cada uno de los que hemos recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento. Continuamos con la introducción que vimos ayer sobre las lenguas o el don de lenguas, que
Estuvimos hablando que surgió con una mala interpretación de las Sagradas Escrituras por un hombre llamado William J. Seymour el 14 de abril de 1906. Estamos hablando de aproximadamente 112 años con este tema bastante complicado y bastante difícil, porque esta filosofía o esta doctrina que sacó este hombre ha causado muchísimo malestar dentro del pueblo de Dios. Inclusive ha causado divisiones durante todos estos años. Y estamos hablando de un pastor afroamericano en ese tiempo, que aquel movimiento se conoció con el nombre del avivamiento en la calle Azusa, en un movimiento que nace en esa fecha dirigido por este pastor. En las reuniones que presidían, vimos ayer, este pastor vivía en experiencias de éxtasis espiritual. Óigalo bien, se vivían experiencias de éxtasis espiritual acompañadas por lo que se llama glosolalia. Ellos tomaron la glosolalia o glosolalia como don de lenguas, y este fue el gran error. Encontramos el término que es glosolalia o glosolalia. Es un fenómeno a veces conocido como estado de éxtasis. Es la pronunciación de sonidos parecidos al lenguaje mientras se está en un estado de éxtasis. La glosolalia fue confundida con xenoglosia, que es totalmente diferente. Miremos qué significa. Vimos ayer el significado de esta palabra, de este término. Xenoglosia es el don de lenguas bíblico que da Dios en cualquier momento. Entonces también, como repaso, vimos la diferencia entre glosolalia y xenoglosia o xenoglosía. La primera es la glosolalia, que es el balbuceo de un lenguaje no existente, algo que se inventó el mismo hombre, pero es un lenguaje que no existe en ninguna parte del mundo. Y el segundo término que estamos hablando, xenoglosia, es la habilidad para hablar fluidamente un lenguaje que el hablante nunca ha aprendido, pero que es verdadero. Ese es el verdadero don de lenguas que enseña las Sagradas Escrituras. También estuvimos haciendo una pregunta en la clase anterior: ¿quién es el responsable de todas las enseñanzas equivocadas que existen sobre el tema del don de lenguas? Bueno, la respuesta está desde su inicio y luego los que siguieron esta enseñanza hasta el día de hoy. Esta enseñanza, como se dijo anteriormente, tiene más de 112 años y vino precisamente de aquel pastor afroamericano llamado William J. Seymour. Alcanzamos a ver en la clase pasada también los principales errores que enseñan estos movimientos pentecostales y carismáticos. Uno de ellos: las lenguas que enseñan hoy no son las mismas que enseñan las Sagradas Escrituras. Siguen usando la glosolalia, diciendo que ese es el don de hablar en lenguas, mostrando así que ya fueron bautizados por el Espíritu Santo. Recordemos que la glosolalia es un balbuceo de un lenguaje no existente, lo vimos ayer.
Seguimos. Entonces estos grupos siguen engañando hoy en día a todos los feligreses que llegan a estos lugares. Esta enseñanza llegó hace 112 años y seguimos viviendo tal prejuicio dentro de la misma iglesia de Cristo. Ellos sostienen esta doctrina basados en 1 Corintios, en los capítulos 12 y 14. Vimos que hay una regla de interpretación bíblica que nos dice los pasajes que pueden ser un poco oscuros, como en el caso de 1 Corintios capítulo 12 y el capítulo 14, deben interpretarse a la luz de los pasajes más claros que ofrecen luz sobre la doctrina que estamos estudiando. En este caso, 1 Corintios 12 y 14, donde habla precisamente el apóstol Pablo sobre el don de lenguas. Entonces, estos dos capítulos están un poco oscuros, no tienen mucha claridad sobre el verdadero significado, el doctor Lucas, escritor del libro de los Hechos, al tratar de lenguas, usó la palabra glosa, lenguas o idiomas, y usó la palabra dialectos, que significa forma local de una lengua. Los apóstoles usaron no solo lenguas principales, también usaron dialectos de aquellos idiomas. Es decir, en el día de Pentecostés se hablaron idiomas que ya existían y se hablaban en otros pueblos, en otras regiones y en otros países del mundo. Recibieron el don de lenguas, que es llamado con este término xenoglosia. Vayamos por favor a Hechos 2:6 al 8, que vimos también en el día anterior, clase anterior. Recordemos que Pentecostés es una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. Cada persona en particular debía hablar en su propia lengua. A esto se le llama xenoglosia, es el don de lenguas que Dios da. Este don llegó de parte de Dios. Aquel día de Pentecostés había miles, óigalo bien, de judíos y otros convertidos al judaísmo de todas las naciones del mundo, porque era un día totalmente festivo, que iban de todas las naciones del mundo porque era una fiesta internacional para todos los judíos en todas las naciones del mundo. Aquel día, por primera vez en la historia, se les predica el Santo Evangelio de Jesucristo en el idioma de su origen, después de que los apóstoles y aquellas 120 personas que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Hasta ahí estuvimos viendo en el día de ayer. Vamos a continuar este tema. Alcanzamos a ver que hay más de 500 millones de personas infectadas con esta falsa enseñanza. Ahora, volviendo nuevamente al tema del don de lenguas, como lo hemos descrito por el doctor Lucas en Hechos, de la misma manera se debe interpretar 1 Corintios, los capítulos 12 y 14, buscando claridad en los textos que hablen sobre el mismo tema. En este caso, estoy hablando de Hechos capítulo 2. Entonces no le podemos buscar otra interpretación aparte de Hechos 2, porque Hechos 2 tiene la interpretación de estos dos capítulos de 1 Corintios 12 y 14. Las Sagradas Escrituras no son para interpretarlas a nuestra forma de pensar. Entonces es necesario dejarnos guiar por la presencia del Espíritu Santo. Es necesario guiarnos
por medio de las Sagradas Escrituras, y es necesario estudiar las Sagradas Escrituras para poder ir entendiendo el contenido del mensaje que Dios tiene por medio de ella. Cuando el mismo hombre, cuando la misma persona le quiere dar el significado a la Biblia, es donde se cometen graves errores. Por eso la misma Biblia tiene la respuesta. La misma Biblia se interpreta solita. Si dejamos que el hombre interprete las Sagradas Escrituras, de ahí se cometen miles y millones de errores. Por eso el mismo hombre, cuando no se ha sometido a la voluntad de Dios, cuando no se ha sometido de verdad, con todo el corazón, y que no ha recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento, esa persona le da una libre interpretación a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, y de ahí nacen todas las sectas y todos los errores teológicos que puedan existir. Es muy importante hoy en día enseñarle a los nuevos creyentes el hábito de ir a las Sagradas Escrituras, porque no podemos pasar por alto que Dios cada día está añadiendo, oígalo bien, a todas las personas que van a ser salvos. Así como Dios nos llamó un día a nosotros, los que hemos recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento, así Dios está obrando cada día en todos los lugares del mundo. Él está obrando en miles de personas o en millones de personas el milagro del nuevo nacimiento cada día, porque esa obra la hace únicamente Dios por medio del Espíritu Santo. No lo hace el pastor, no lo hace el misionero, no lo hace el evangelista, sino lo hace directamente Dios por medio del Espíritu Santo. Y el nuevo nacimiento lo podemos encontrar en el Evangelio capítulo 3. Entonces, nuevamente retomando este tema del don de lenguas, es necesario presentarlo a la iglesia, porque hay muchas personas que están apenas empezando, oígalo bien, a caminar o a estar en la senda de nuestro Señor Jesucristo. Ya han sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y son esas personas que necesitan ir cada día conociendo de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo por medio de su santo evangelio. Gloria al Señor. Hace algunos días Dios me dio la oportunidad de escuchar un testimonio de un misionero de los Estados Unidos que fue a Rusia hace algunos años. Dios le indicó que debía ir a Rusia, mas sin embargo este hombre no sabía el idioma de Rusia, no sabía hablar ruso, y allí los que estaban dirigiendo la campaña consiguieron en Rusia un hombre preparado para interpretar, y estuvo durante todos los primeros días de campaña, jueves, viernes, sábado, interpretando, traduciéndole a los rusos el mensaje de aquel evangelista, de aquel misionero. Pero el domingo sucedió lo inesperado. Aquel hombre, guiado por la presencia del Espíritu Santo, le dio el don de lengua en ese momento y empezó a hablar en ruso. Desde que inició su predicación hasta que terminó, el intérprete se hizo a un lado y estuvo muy atento a la predicación del evangelista, del pastor que estaba dando la palabra de Dios.
Cuando terminaron, le dijeron, llamaron al pastor los dirigentes de la campaña y le dijeron: pastor, pero usted nos mintió. Usted nos dijo que no sabía hablar sino solo inglés, pero hoy habló mejor el idioma de nosotros que el intérprete. Fue muy claro el mensaje y la gente, la multitud quedó tocada por el poder del Espíritu Santo. Entonces esa fue la manifestación de Dios por medio del Espíritu Santo y por medio del don de lenguas. El pastor le dijo: sinceramente, yo no conozco sino el inglés, pero a Dios le plació darme el don de lenguas en esta oportunidad, y es la primera vez que lo hago, y le doy la gloria a nuestro Dios, porque Él es el dueño de la obra. Y de esa forma, de esa manera, Dios se manifiesta. Por eso nosotros cada día debemos depender de la bondad de Dios, de la misericordia, y Dios se encarga de lo otro. El pueblo, la iglesia de Dios en Colombia y en todo el mundo, debemos estar atentos a adorarle en espíritu y en verdad, cada día a adquirir ese conocimiento que Dios nos da por medio de las Sagradas Escrituras, para que Dios se glorifique en nosotros. Entonces, como vimos en el primer punto, que estos grupos enseñan es que las lenguas que enseñan hoy no son las mismas que enseñan las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque van de acuerdo a la filosofía de los hombres y no realmente a lo que nos enseña la palabra de Dios. El don de lenguas no es un arma para la guerra espiritual, como lo enseñan muchos grupos carismáticos y pentecostales. Muchos libros escritos por ellos enseñan que el don de lenguas es un arma para la guerra espiritual, pero esto no es verdad. Esto no es enseñanza que viene de parte de Dios. En esto debemos tener mucho cuidado, porque el pueblo evangélico, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, tiene cantidad de literatura de los pentecostales y de los carismáticos, donde se encuentran grandes errores de doctrina. Y las personas nuevas, pues, son víctimas de esas enseñanzas, y eso es lo que Dios nos motiva para prevenir a su iglesia recién nacida. Gloria a Dios. El don de lenguas no es un arma para la guerra espiritual. Entonces hay miles de libros de predicadores en todo el mundo que tratan sobre la guerra espiritual, que es un tema también bastante controversial, porque la gente no lo ha querido entender por medio de las Sagradas Escrituras, y le han dado un significado totalmente diferente. Entonces, estos libros son totalmente, hay que evitarlos, porque no traen ninguna enseñanza que edifique. Hay miles de libros de predicadores en todo el mundo que tratan sobre la guerra espiritual, enseñando que hablar en lenguas, es un arma para pelear contra el demonio y las fuerzas espirituales de Satanás. Y esto es totalmente mentira, esto es falso. Esto no lo enseña Dios, esto no lo enseña la Sagrada Escritura. Pero esto es otra falsa enseñanza que podemos encontrar en estos grupos. Las Sagradas Escrituras no enseña que el don de lenguas es un arma para la guerra espiritual. El apóstol Pablo nos habla en Efesios, los que están tomando apunte, por favor, Efesios capítulo 6. Nos está hablando sobre la armadura de Dios para resistir al diablo y estar firmes en la fe.
En Efesios capítulo 6 dice, la armadura de Dios para resistir ¿a quién? Al enemigo de la iglesia. ¿Y quién es el enemigo de la iglesia? Satanás. Él es quien quiere destruir, Él es quien quiere hacerle daño a la iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la armadura que encontramos en Efesios capítulo 6, escrito por el apóstol Pablo, nos habla de una serie de cosas que nos interesa aprender. Dice, la armadura de Dios para resistir al diablo y estar firme en la fe. ¿En la fe de quién? En la fe de nuestro Señor Jesucristo. Nunca menciona el don de lenguas en este pasaje. Si de verdad el don de lengua fuera parte de la armadura que Dios nos da para resistir al diablo, pues el apóstol Pablo había escrito y el don de lenguas, pero si usted revisa bien este capítulo, en ningún momento el apóstol Pablo nombra el don de lenguas como parte de la armadura de Dios. Entonces es una enseñanza que ellos dan contraria a las Sagradas Escrituras. Esto es muy importante entenderlo para poder tener un conocimiento suficiente y bases suficientes para contrarrestar estos dogmas o estas creencias que dan que no son de las Sagradas Escrituras. Entonces nunca menciona el apóstol Pablo que el don de lenguas es un arma que combate al enemigo. Seguimos. Y muchos de estos falsos maestros enseñan que el don de lenguas es un arma para la guerra espiritual. Entonces esto queda claro que no es verdad. El don de lenguas no tiene nada que ver en la guerra espiritual. Gloria al Señor. Seguimos. Demos un vistazo, por favor, a Efesios 6, del 10 al 20. Vamos a la palabra de fe en Efesios capítulo 6, del 10 al 20, donde nos habla de la armadura de Dios. Es muy importante tener claro esto porque esto nos va a ayudar a edificar en el conocimiento de la palabra del Señor. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura de Dios. Claro, el cristiano que ha nacido de nuevo, que ha recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento, tiene que tener toda la vestidura, toda la armadura de Dios. De lo contrario, si no tenemos la vestidura de toda la armadura de Dios, viene el enemigo y nos vuelve añicos, acaba con nosotros. Entonces, por eso el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de esa armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces sabemos que el enemigo número uno de nosotros es Satanás, es el diablo. Y por ese motivo, Dios nos da toda la armadura. Es una armadura espiritual que Dios le da a su pueblo, a todos los que hemos recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento. Gloria al Señor. Dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Gloria al Señor. Versículo 12 del capítulo 6 de Efesios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Quiero que subrayen el versículo 14, las personas que están leyendo en sus casas.
sus Biblias, Efesios 6:14, está pues firmes pues, ceñida vuestra cintura con la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria al Señor. Vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí está toda la armadura. En ningún momento podemos encontrar que el don de lenguas hace parte de esa armadura. Entonces, esto debe quedar totalmente claro en nuestra mente y en nuestro corazón para que no nos dejemos engañar. Versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y terminamos con el 18, 19 y 20. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces ya tenemos claridad sobre qué es la verdadera armadura de Dios. La armadura de Dios está aquí en estos versículos que acabamos de leer. Desde el 10 en adelante hasta el 20 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Gloria al Señor. Entonces, todos los que hemos nacido de nuevo, estamos vestidos con esa armadura. ¿Y de quién es esa armadura? Viene de parte de Dios. Toda la iglesia, los que hemos recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento, tenemos esa armadura de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. Entonces le damos la honra y la gloria a nuestro Señor. Un tercer punto: el hablar en lenguas, óigalo bien, no es una evidencia de que somos cristianos llenos del Espíritu Santo, como lo enseñan muchos grupos carismáticos y pentecostales. Ellos enseñan totalmente lo contrario. Entonces, tomen apunte: el hablar en lenguas no es una evidencia de que somos cristianos llenos del Espíritu Santo, como lo enseñan muchos grupos. No podemos olvidar que el don de lenguas consiste en hablar en otros idiomas, en otras lenguas, según lo determine Dios por medio del Espíritu Santo, en el tiempo y en el momento oportuno. Entonces es algo que viene directamente de parte de Dios. No se le haga extraño que si usted es una persona que busca de Dios con todo su corazón, con todo su espíritu, Dios en cualquier momento puede colocar en su vida el don de lenguas para que le predique a un ciudadano ruso, o para que predique en cualquier idioma, en mandarín, en portugués. Pero ese don viene directamente de parte de Dios, y en el tiempo de Dios y en el momento oportuno que Dios lo necesite. Por eso nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia, como embajadores de nuestro Señor Jesucristo, estamos dependiendo de la voluntad de Dios y siempre estamos al servicio de nuestro Dios, y que Dios se glorifique en el momento en que Él nos necesite, que estemos preparados para servirle
en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. La evidencia, óigalo bien, de que estamos llenos del Espíritu Santo es vivir una vida que muestre los frutos del Espíritu Santo. Esa es la verdadera evidencia que las personas pueden ver en nosotros. No es hablar en lenguas como lo enseñan muchos grupos. Entonces es vivir una vida que muestre los frutos del Espíritu Santo. Miramos por favor en Gálatas 5:22. Vamos hacia el libro de Gálatas, gloria a Dios. 5:22, las personas que están tomando apuntes. Gálatas 5:22. Dice así Gálatas 5:22, gloria al Señor. Pero el fruto del Espíritu, óigalo bien, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto, esos son los frutos de una persona que realmente ha recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento. Entonces, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, aquí podemos ver en Gálatas 5:22, encontramos la evidencia de que la persona es llena del Espíritu Santo, porque muestra los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y en Efesios 5, 9, 10 también encontramos lo que es la bondad, justicia y verdad, que son frutos del Espíritu Santo. Todo esto es la gran evidencia que somos llenos del Espíritu Santo. Entonces nosotros, como iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no podemos vivir de apariencia, no podemos vivir de falsedad, de mentira, porque esos frutos nacen naturalmente de dentro de nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y esos frutos empiezan a fluir naturalmente. Gloria al Señor. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Entonces, aquellos grupos enseñan que el hablar en lenguas es una señal de la llenura del Espíritu Santo. Y esto ha traído serios problemas a miles de personas que se sienten mal al no poder hablar en lenguas como lo exigen sus pastores o lo exigen sus líderes. Esas personas que llegan y conocen el Evangelio en estos lugares y les empiezan a poner atención que si no hablan en lenguas, es que es posiblemente porque están en pecado o porque no tienen a Dios en su corazón. Y bueno, y vienen unos, se puede decir, unos juicios contra estas personas, que la persona se empieza a sentir mal y muchos se han apartado del camino de la fe. Entonces, por eso es muy importante conocer que la evidencia del verdadero Hijo de Dios que ha nacido de nuevo y que está lleno del Espíritu Santo es porque en su vida empiezan a fluir los frutos
del Espíritu Santo. Esto debe quedar muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Gloria al Señor. Como ya vimos a la luz de las Sagradas Escrituras, la vida en Cristo refleja en el creyente todos los frutos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. También estos grupos se preocupan mucho y le dan más énfasis, los grupos pentecostales y carismáticos, le dan más énfasis a las experiencias particulares que han vivido que a la palabra de Dios. Esta es la razón por la que miles o millones de creyentes en todo el mundo no han recibido una doctrina sana en cuanto al don de lenguas. Debe estar claro en nuestra mente, en nuestro corazón, todos los que hemos nacido de nuevo, que ninguna experiencia en particular, óigalo bien, debe estar por encima de las Sagradas Escrituras, en ningún momento. Primero está la palabra de Dios, y nosotros como embajadores del reino de los cielos hemos sido llamados también para anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que Dios nos dé cada día entendimiento y sabiduría. ¿Qué nos manda Dios? 1 Corintios 14, 28, hablando sobre el don de lenguas. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y está hablando del don de lenguas que Dios da. Si alguien está en la iglesia y recibe ese don en ese momento, pero si no hay alguien que pueda interpretar ese idioma que está hablando el hermano, que puede ser en inglés, puede ser en portugués, en mandarín, en ruso, en cualquier idioma, si no hay un intérprete en ese momento, el hermano tiene que bajar la voz y hablar para sí mismo y para Dios. De eso se trata la xenoglosia, el don de hablar en lenguas. Si Dios, el Espíritu Santo, lo puso a hablar en mandarín en un culto, si no hay intérprete, cállese. Habla solo para sí mismo y para Dios. Es el orden que Dios pide en cuanto al don de lenguas. Y esto tiene que quedar muy claro. Porque Dios es un Dios de orden, no de desorden. En otras palabras, el culto a Dios es algo tan sagrado, tan sublime, porque está la presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de su iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es algo de mucho respeto y muy solemne cuando estamos en una reunión glorificando a nuestro Dios, pero se ha perdido el respeto, se ha perdido la reverencia cuando la gente va a las iglesias, se ha perdido ese respeto, esa reverencia. Muchos llegan a las iglesias a contar historias que nada tienen que ver con las Sagradas Escrituras. Muchas personas llegan a las reuniones a llevar chismes del abuelito, de la abuelita, que el abuelito sí tiene y que la abuelita no tiene, y una cantidad de cosas que nada tienen que ver en ese momento del culto. Entonces debemos de pedirle a Dios que nos dé ese espíritu de reverencia, de respeto, porque vamos a glorificar a Dios en espíritu y en verdad. En otras palabras, el culto a Dios es algo tan sagrado porque está la presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de su iglesia.
No se puede permitir que se convierta en una competencia desordenada. Volvemos nuevamente al tema del don de las lenguas. Muchas iglesias en Colombia y en todo el mundo hay una competencia de hablar en lenguas, pero exagerada. Se pasan de límite. Y la persona que va por primera vez a una iglesia, a un lugar de esos, yo he escuchado a muchas, Pastor Miguel, hermano Miguel, yo una vez estuve en una iglesia y escuché unos gritos y hablaban un poco, chida la barraca jaida, chida la vasida, la barraca jaida, chida la vasai, sígale. Yo me asusté, yo dije, no, eso es como de loco. Yo no entré, pastor, porque a mí me dio miedo. Todo el mundo gritando y hablando así, pura glososalia. Entonces, esto ha sido de tropiezo. Esta doctrina falsa que enseñan estos grupos ha sido de tropiezo para que la persona que necesita escuchar el mensaje del Señor no vaya. La persona se frena y dice, no, yo no entro. Yo me asusté, todos estaban gritando como locos. El pastor gritaba, la pastora gritaba, todo el mundo estaba gritando allá, chida la barraca, jaida, chida la vacía. Y yo he escuchado a cantidad de gente decirme, no, pastor, a mí me da miedo ir a esos grupos así. Entonces he tenido la oportunidad de decirles lo que pasa, lo siguiente, entro en detalles, vean, el evangelio es esto, es poder conocer el amor de Dios incondicional que Dios nos brinda por medio de su Hijo Jesucristo. Él nos ama, Él te ama, Él quiere lo mejor para tu vida, y empiezo yo a transmitirle el mensaje de salvación a las personas. Pero he escuchado a cantidad, centenares de gente decir eso, de los grupos pentecostales y carismáticos, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Y es algo tremendo, es algo aberrante. Eso no es de Dios, eso es del hombre. Ahí se mueve la carne. Es algo muy peligroso. En un culto así, es un culto falso. Aparentemente, entre comillas, están haciendo un culto a Dios, pero es un culto falso, es un culto de locos para locos. Y tienen toda la razón. El impío y el pecador, por más bruto que sea, dicen, no, esto por ahí ni en el manicomio se oyen los locos gritar de esa manera. Entonces, que Dios cada día nos dé entendimiento, que Dios cada día nos dé sabiduría, que Dios cada día nos dé discernimiento para poder enseñar, para poder exponer las Sagradas Escrituras y hacer las cosas con rectitud, reverencia ante Dios y ante los hombres. Porque algo que hemos aprendido en cuanto a la palabra de Dios, como mensajeros del Evangelio, como ministros del Señor Jesucristo, es tener reverencia, respeto y ser aprobados por Dios para poder trazar la palabra del Señor. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado y discernimiento. No podemos dejarnos llevar por la corriente. No, es que, Pastor Miguel, allá sí se siente la presencia de Dios. Allá van como 15,000, 20,000, 50,000 personas. Uy, eso Dios se glorifica, hermano. Pastor, eso es algo maravilloso. Todo el mundo se tira al piso, el pastor los toca y todo el mundo se bota al piso y unos se revuelcan. No, hermano. Dios no necesita espectáculos. Dios necesita es un corazón contrito y humillado ante su presencia, para que cada día seamos llenos del Espíritu Santo, para que cada día lleguemos al conocimiento pleno de su persona, de la persona de Dios, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de la persona del Espíritu Santo. Dios no necesita ninguna clase de espectáculos.
Y yo sé que a muchos les ofende esta palabra. Yo sé que hay muchos pastores que están en contra de el ministerio que Dios me ha dado por su bondad, por su gracia. Que soy lo que soy por la gracia de Dios. Pero Dios no necesita, vuelvo y le digo, con todo el respeto, Dios no necesita un lugar donde se nombre su Hijo Jesucristo y hagan un show, un espectáculo. Todos saltando, todos hablando como locos, no hay orden. Ahí es un desorden, eso no es de Dios, eso es de Satanás, eso es diabólico. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios de orden. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero esa libertad en su debido orden, que podamos glorificarle en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Dios ordena hacerlo todo decentemente y con orden. Vayamos por favor a 1 de Corintios 14:40. Dios lo exige por medio del apóstol Pablo, que todo debe hacerse decentemente y con orden. Y le está hablando a la iglesia en Corinto. Y la iglesia en Corinto también habían nacido de nuevo. Y nosotros, hoy en día, 20 siglos después, somos parte de la iglesia de Cristo. Hemos sido redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Hasta dónde Satanás ha querido dañar la imagen verdadera de la iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la música. Satanás tomó a los líderes de las alabanzas y se pervirtieron. Han trastornado totalmente toda la alabanza. Todo el mundo lo sabe. Eso no es de Dios. ¿Quién dijo? Dios no necesita bateristas, no necesita nada. Él necesita es un corazón contrito y humillado para que seamos llenos de su presencia, para que podamos honrar su santo nombre las 24 horas de cada día y decirle gracias, papá Dios, porque estoy disfrutando de tu presencia todos los días de mi vida. Ay, es que llegó el líder, el ministro de alabanza. Un poco de mechudos, un poco de sinvergüenzas, que antes de las reuniones consumen droga y llegan aparentando a las iglesias que son unos mansitos, que son unas ovejitas, pero por dentro son los rapaces, llenos de iniquidad, de perversidad, y se hacen llamar ministros de alabanza, ministros de alabanza y adoración, con un poco de suciedad, que no es ni música. Eso es satánico. Pero ahí sí llegan las multitudes a escuchar a esos grupos. Ahí sí queda faltando espacio y sillas para que la gente entre y se sientan a escuchar a esos sinvergüenzas, que son unos payasos. Ante la presencia de Dios no son nada si no se arrepienten. Así es. Dios no necesita de ningún espectáculo. Dios necesita es que el pecador reconozca su pecado, su condición y se humille ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y de su iglesia, que pide Dios, que seamos cada día llenos de su presencia, llenos de la presencia de Dios, por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de la persona del Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia. Gloria al Señor. Dios ordena hacerlo todo decentemente
y con orden. Le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 14:40, Dios lo exige por medio del apóstol Pablo que todo debe hacerse decentemente y con orden. Cuando se reúne o se congrega la iglesia, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua. Está hablando del don de lenguas que Dios da, el genuino, no el falso. Tiene revelación, que es las Sagradas Escrituras. Tiene interpretación cuando hay don de lenguas. Gloria al Señor. Y todo es para edificación. Gloria al Señor. Porque cuando el pueblo de Dios se reúne, el propósito de Dios es que todos seamos edificados, como lo dice la palabra de Dios, que sea para edificación. Gloria al Señor. Entonces, cuando vamos a las reuniones para ser edificados los unos a los otros, ¿por medio de qué? El que tiene salmos, el que tiene doctrina, el que tiene el don de lenguas, el que tiene revelación. La revelación es la palabra de Dios. El que tiene interpretación cuando hay don de lenguas. Todo esto es para edificación, más sin embargo Dios ordena hacerlo todo decentemente y con orden. Gloria al Señor. Versículo 26, pero todo en su debido orden. Da la posibilidad que si hay don de lenguas, debe haber intérprete. Porque si una persona está en una reunión, en un culto, y recibe en ese momento, como le dije anteriormente, el don de lenguas y empieza a hablar en mandarín o en portugués o en inglés, pero si no hay un intérprete, inmediatamente la persona tiene que callarse, hablar para sí solo y para Dios. Pero Dios es un Dios de orden. Gloria al Señor. El verdadero don de lenguas es cuando la persona lo toma el Espíritu Santo y le da cualquier idioma existente y la persona empieza a hablar con fluidez ese idioma desconocido para él, pero que en realidad existe. Ese es el don de lenguas. Gloria al Señor. Dice, y si es para edificación tiene que haber un intérprete. Gloria a Dios. Versículo 27. El culto debe ser racional y entendido para los creyentes y para los no creyentes. Imagínense. Una persona nueva que llega a un lugar carismático, a un lugar pentecostal, y están los hermanos, todo el mundo hablando en esas lenguas extrañas que no existen. Y el otro grita y el otro, Señor me dijo que la persona se asusta y ni siquiera entra. Yo lo haría. Yo como pecador impío, yo me freno, yo no me meto en un grupo de esos, porque voy a salir el loco de ahí. Esa es la realidad. Esa es la realidad. El culto debe ser racional y entendido para los creyentes, dice la palabra, y para todo oyente. Hay pastores que dicen que el don de lenguas es para predicarles a los que no son, a las personas que no son de la iglesia, pero eso no es verdad. Dios usa este don de lenguas para edificación de su iglesia, que nos enseña que todo debe hacerse dentro del orden de Dios. Si hay don de lenguas, debe haber un intérprete de esa lengua. Gloria al Señor. Versículo 5. Dice, yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Gloria al Señor.
Entonces queda claro que el don de lenguas es para edificación del cuerpo de Cristo, que somos nosotros los que hemos recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. El don de la profecía, este también es un don que lo vamos a estudiar posteriormente. Después de que estudiemos este don de lenguas, vamos a entrar con el don de la profecía, porque también el enemigo se tomó este don y está haciendo fiestas desde muchísimos años. El don de la profecía, este segundo don, el don de la profecía, también el hombre le ha dado un mal uso al don de la profecía. Y de ahí los falsos profetas. Cada día se levantan, no solamente en Colombia, sino en todas las naciones del mundo están saliendo falsos profetas. Eso como que es una lluvia de falsos profetas. No es que llegó el profeta tal de los Estados Unidos a Colombia, o de Colombia el profeta va para los Estados Unidos a una conferencia. Es que el profeta de Dios, no, es que no se puede ni mirar porque no. Dios necesita de nosotros un corazón contrito y humillado ante su presencia. Y Dios nunca nos va a rechazar. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Lo que somos se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo por su bondad y por su gracia. Gloria al Señor. El don de la profecía, este segundo don, el don de la profecía, también el hombre le ha dado un mal uso al don de la profecía. Más adelante estudiaremos este don de la profecía. El mal uso causando cantidad de problemas al interior de la iglesia. Se ha visto situaciones, miles de situaciones, por el mal uso del don de la profecía. Es algo muy serio, muy delicado. Hogares destruidos por una falsa profecía. Personas destruidas por una falsa profecía. Ministerios en ruina por una falsa profecía. Porque Satanás aprovecha todas estas situaciones para acabar con todo. Entonces, si Dios nos permite, si Dios nos da el permiso, estaremos tratando también sobre el don de la profecía. El verdadero don de la profecía es muy sencillo. Es más sencillo de que nosotros, lo que nosotros nos imaginamos, que es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la profecía. Pero para eso necesitamos la dirección de Dios, humillarnos ante la presencia de nuestro Padre Celestial, humillarnos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y que Él nos capacite por medio de las Sagradas Escrituras, por medio del Espíritu Santo, por medio del estudio de las Sagradas Escrituras, para poder predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Ese es el don de la profecía que nos enseña la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Nada tiene que el don de la profecía con los profetas falsos que se levantan a diario. Los profetas falsos son aquellos que son instrumentos de Satanás. No han nacido de nuevo, no tienen arte ni parte en el reino de nuestro Padre Celestial. Hay muchos profetas que le adivinan la suerte. Fulano, Gustavo, el Señor me habla que usted va a ser un varón de Dios muy bendecido y prosperado. El Señor me habla que en estos días el Señor le va a regalar una casa nueva para que la estrene. Y una cosa que nada
nada tiene que ver con lo que enseña nuestro Señor Jesucristo por medio de su santo evangelio. ¿Cómo Satanás es tan atrevido? Si fue atrevido con el Señor Jesucristo, después de que el Señor terminó los 40 días de ayuno, que tenía hambre porque era un ser humano también, aparte de ser divino, en él había las dos naturalezas, la unión hipostática, quiere decir que el Señor tenía la naturaleza divina y la naturaleza humana. Eso es la unión hipostática, único en Jesucristo. Y lo dice Satanás, se lo llevó al desierto. No, si eres hijo de Dios, dígale a todas estas piedras que se conviertan en pan. Inmediatamente el Señor le dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que están ofreciendo los grupos sectarios, los falsos profetas. El Señor me habló, don José, siento que el Espíritu me ha dado un mensaje para tu vida. Y la persona, ¿cómo así? Y la persona, así de sentimental, se pone a llorar. ¿Qué me dijo el Señor? El Señor lo va a bendecir con un carro último modelo. Ahí está Satanás en pasta, brindándole el pan material. Ese no es el evangelio de Jesucristo, señores. El Señor dijo, venid a mí todos los cansados, todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. El que a mí viene, no le echo fuera, para darle el perdón de sus pecados. Porque si esa persona no llega a los pies de Cristo y pasa a la eternidad, pasa a una condenación eterna. Entonces, lo que necesita el pecador, lo que necesita una persona sin Cristo, no es un carro, no es una cantidad de plata en el banco, no es una casa grande con todos los muebles. Lo que necesita el impío, el pecador, es que llegue la presencia del Señor Jesucristo a su vida y que Él reciba el perdón de todos sus pecados, de toda su iniquidad, y que su nombre quede registrado en el libro de la vida. En otras palabras, que Dios obre en esa persona el milagro del nuevo nacimiento. Pero el falso profeta lo que hace es ilusionarlo con lo material. Don Carlos, hay una palabra de fe, el Señor me ha hablado, y así hablan los falsos profetas. Todo eso es doctrina de demonios. Todo lo contrario a lo que Dios nos enseña por medio de las Sagradas Escrituras. El verdadero don de la profecía es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo al pecador, al perdido. Ese es el verdadero don de la profecía. Gloria al Señor. Entonces, le damos gracias a Dios por este tiempo. Que Dios cada día nos dé entendimiento, sabiduría. Y seguimos orando por las personas nuevas que están conociendo al Señor cada día, que necesitan doctrina tal como Dios la envió, transparente, santa y sin mancha, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios mediante, mañana continuamos con este tema, y si Dios permite, esta misma semana vamos a estar hablando sobre el don
de lenguas. Gloria al Señor. El don de la profecía. Gloria a Dios. Invito a todas las personas para que escuchen la emisora BBN Radio en la ciudad de Bogotá en el dial 1100 AM. Y las personas que estén fuera de Colombia pueden escuchar la emisora por internet, BBN Radio. Esta emisora, por la gracia de Dios, está llegando a más de 200 países en todo el mundo y está llegando en 8 idiomas. Y aparte de eso, hay un instituto bíblico excelente. Dios me dio la oportunidad de hacerlo. Tengo un diplomado que ellos dan para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Se aprende mucho de la palabra del Señor y es totalmente gratis. Dios les continúe bendiciendo. Dios les guarde y les guíe siempre. Ministerio Red de Cristo por José Miguel Chacón Castro, ministro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.